Buenos días, 26 de noviembre de 2021, clase Introducción a Análisis Real. Bueno, vamos a abordar un nuevo capítulo que son funciones entre espacios métricos. Entonces voy a presentar la pantalla. Ustedes me confirman, ven bien pantalla y me escuchan bien, por favor, antes de continuar. Sí, señor. Se ve bien, ¿cierto? Bueno, esto que está aquí es importante para algunas pruebas que son propiedades de imagen inversa e imagen directa para funciones, ¿no? Entre conjuntos en general, ¿no? No tiene por qué tener estructura métrica, ¿no? Entonces, pensemos que tenemos dos conjuntos no vacíos. Piensan que todos estos conjuntos son no vacíos, tanto X, Y, A, B, M y N son no vacíos, ¿no? Todos son no vacíos, ¿ok? Entonces, X es el conjunto de partida y el conjunto de llegada de la función. No tiene por qué tener estructura métrica o estructura vectorial, nada. Por ahora son conjuntos y una función entre conjuntos. Tomo dos subconjuntos A y B, son subconjuntos del dominio, y M y N son subconjuntos del conjunto de llegada, Y. Recordemos lo que nos deja Elon Laguilima y nos enfatiza, ¿no? Que una función tiene tres componentes importantes, ¿no? ¿Dónde toma los datos o la información? ¿En dónde la entrega? ¿Y cómo procesa la información? Son tres elementos importantes para una función. Si yo cambio el conjunto de datos o el conjunto de la entrega, la función es distinta. ¿Ok? Así deje la misma regla de asignación. Es muy importante eso. Entonces, por ejemplo, en imagen directa va bien la unión, es igualdad completa. En intersección, si es contenencia, imagen directa. Si A está contenido en B, pues las imágenes directas siguen manteniendo ese orden de contenencia. Ahora con las imágenes inversas. Las imágenes inversas van muy bien, ¿no? Tanto en la unión como en la intersección, ¿no? De dos conjuntos, del conjunto de llegada. Y la imagen inversa ¿de qué? Del complemento. Esto está mal. Esto que, sí, de Y menos M. Eso está raro, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Pues es la notación que hemos utilizado en el curso para el complemento. No, pero esto está al revés, ¿no? Yo siempre he notado complemento así. O sea, el complementar, digamos, ¿quién sería Y el complemento? Algunos lo notan así, ¿cierto? Pues esto sería, sí, es que Y es el espacio. Ah, perdón, retiro mis palabras. Sí, Y es el espacio, Y no es el subconjunto. Sí, los espacios o los conjuntos son X y Y. Gracias, está bien. Pensé que X eran los conjuntos y M era el espacio, ¿no? Ah, carambas. Está bien, no hay ningún problema. Está bien, entonces el complementar de M, Y es el espacio llegada, o el conjunto llegada en este caso, complementar de M, la imagen inversa es X menos el complementar de M, bueno, la imagen inversa de M, perdón, la imagen inversa del complemento es X menos la imagen inversa del conjunto. También se mantiene la contenencia para la imagen inversa en contenencia, M y N. Esta sí es bien importante y la vamos a usar con mucha frecuencia, muchachos. Esta, quiero resaltarla, ¿no? Imagen directa, imagen inversa contiene el conjunto. Directa e inversa contiene. ¿M? Y la otra es inversa, directa, está contenido. ¿M? Inversa, imagen directa está contenido. Imagen directa, después imagen inversa, contiene. ¿Ok? Y obviamente vamos a tener las igualdades. En el primer caso, si la F es inyectiva. Y en el segundo, vamos a tener la igualdad propia si F sobreyectiva, ¿no? Pero esta se usa con mucha frecuencia, ¿ok? Entonces nunca olviden, directa e inversa contiene, ¿no? Inversa directa está contenido. ¿Mm? Muy bien.
Entonces, esto es simplemente notación de conjuntos y funciones entre conjuntos. Ahora sí ya vamos a entrar en tema de espacios métricos y empezamos con el concepto de continuidad. ¿Mm? Entonces, vamos a la definición número 36. Tomamos dos espacios métricos, E1, E2, con sus respectivas métricas de 1 y de 2, y pongo una función entre los conjuntos E1 y E2. Ahora sí, el conjunto de partida, el conjunto de llegada tiene una estructura adicional, además de un conjunto, ¿no? Tiene estructura métrica, ¿no? Y cuando tiene estructura métrica o topológica, uno puede hablar de continuidad. Digamos, es la estructura que me permite hablar de continuidad. Si no hay topología o no hay espacio métrico, no tiene sentido hablar de continuidad. ¿Ok? Entonces, para hablar de propiedad continua para una función, ¿cierto? Necesitamos topología, necesitamos espacios métricos. Obviamente todo espacio métrico es espacio topológico, ¿no? Y no todo espacio topológico va a ser espacios métricos, para los que han visto ya espacios topológicos, ¿no? Y por eso uno habla de espacios topológicos metrizables, ¿no? Que admite una métrica que me genere la misma topología, ¿no? Espacios topológicos metrizables. ¿Listo? Entonces se dice que f es continua en un punto del dominio. ¿Mm? Si dado épsilon mayor que cero existe un delta, es importante que este delta generalmente va a depender tanto del épsilon que me están dando y el punto P donde estoy parado. O sea, digamos que este delta realmente va a depender tanto del punto P como del punto del número épsilon, ¿no? Tal que sí, tal que aquí sería algo que está intrínseco y que no está en la definición, tal que para todo x que esté en E1, si ese x es menor que la distancia entre ese x y p es menor que delta en el espacio E1, entonces la distancia de sus imágenes es menor que epsilon. ¿Ya? Decimos que f es continua, obviamente, si lo es en todo punto del dominio, ¿no? Entonces, es una cuestión bien chévere porque los espacios pueden ser discretos, pueden ser como lo que hemos manejado en los cálculos, bien llenitos, los espacios euclidianos, ¿m? Pero puede ser discreto, ¿no? Sin problema, ¿no? Mira, ustedes miren que si yo pongo en el conjunto de partida un espacio discreto, automáticamente ya queda continuo, ¿no? Digamos que aquí tienen E1 de E1 de 1 y tienen E2 de 2 y tienen una función f, donde este espacio es discreto, espacio discreto. ¿Mm? Entonces ya f es continua. La razón, lo hace con un dibujito acá, ¿no? Con un dibujito, ¿no? Ustedes tienen el espacio E1 partida, el espacio E2 de llegada y tienen una f, ¿no? Entonces se toman cualquier punto P, ¿m? Arbitrario, ¿ya? Y toman f de P. Lo que le está diciendo es que para cualquier bola que está acá, para todo épsilon mayor que cero, va a existir un delta acá. Va a existir un delta en el conjunto de partida, de tal manera, existe un delta mayor que cero, de tal manera que esta bola que está aquí es enviada acá. Es decir, estamos diciendo, y creo que más adelante se hace ese comentario, ya, la observación, una forma equivalente a enunciar la continuidad en P es la siguiente: dado épsilon existe delta tal que, y ese delta depende de épsilon y P, de epsilon y P, ¿sí? Tal que la imagen directa de la bola en el espacio E1 centrada en P de radio delta queda metida acá. Eso es lo que está diciendo la definición ahí arriba.
¿Mm? Entonces, si yo tengo esta contenencia y el espacio es discreto, ustedes saben que va a existir un delta donde la bola abierta se reduce al singulete, ¿o no? Aló. Sí, señor. Y entonces, no me importa el radio que me pongan acá. Sabemos que el centro siempre está en la bola abierta. Para cualquier épsilon, yo consigo un delta de tal manera que si el espacio es discreto, la bola abierta se me reduce al singulete, al ser discreto. Y por lo tanto, la imagen de esa bola abierta, que es solamente P, queda contenida en la bola abierta centrada en f de P de radio épsilon. ¿Mm? Entonces, todo es porque existe un delta mayor que cero, tal que la bola N1 centrada en P de radio delta se reduce a P no más. Y obviamente F de la bola abierta N1 centrada en P de radio delta es F de P. ¿Mm? ¿Mm? Y esto está contenido automáticamente en la bola N2 centrada en F de P de radio epsilon para todo epsilon mayor que cero. No importa el epsilon que usted ponga. Entonces todo porque el espacio es discreto. Entonces siempre que tengamos un espacio discreto de partida, siempre que tengamos un espacio discreto de partida, vamos a tener esto. Y por lo tanto, F es continuo. ¿Mm? Es por eso que automáticamente ustedes pueden pensar en, si yo pongo aquí, por decir, los naturales, ¿cierto? Con la métrica que uno conoce, la métrica discreta, no importa. Con la métrica heredada del espacio, los naturales con D1 si quieren, hagámoslo bien claro. Con la métrica heredada de la recta, y aquí coloca cualquier espacio métrico, ¿sí? Y pones una sucesión, las sucesiones son continuas. Es continua. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Ah? ¿Aló? ¿Están calladitos? Entonces las sucesiones, tomando n métrica usual y tomando cualquier espacio métrico, eso es continuo. ¿Están por ahí o es que se me cortó la comunicación? No, profe, aquí estamos. Están callados. ¿Entendieron, no, la idea o no? Sí, profe. Sí, si el dominio es discreto, eso ya queda automáticamente continua, no tiene nada que hacer, ¿no? Todo por esta observación que está acá, ¿no? En un espacio discreto siempre existe, bueno, claro, dado P, ¿no? Obviamente, ¿no? Dado P N1, va a existir un delta tal que se tiene esto y automáticamente va a tener la contenencia, ¿no? Por eso, en la definición, para todo X que está en E1, porque es que uno a veces está pensando en el espacio y no en el subespacio, porque el E1 puede ser un subespacio, ¿no? ¿Mm? Entonces, no es la bola llena. Por ejemplo, si está en Rn o en R y el subespacio son los números naturales o los números enteros, entonces las bolas ahí son distintas, porque son las bolas del espacio, que son intervalos. No sabemos que las bolas abiertas en R con la métrica usual son los intervalos abiertos. Cuando usted los traza con los números naturales, por ejemplo, van a quedar ahí, son punticos, aislados, ¿no? Separaditos, ¿no? Entonces las bolas no son los intervalos llenos, ¿no? Entonces por eso a veces es bueno colocar tal que para todo X está en E1, con la distancia entre X y P menor que delta, entonces la distancia entre F de P y F de X menor que epsilon.
aunque ese para todo, ese cuantificador está ahí intrínsecamente, ¿no? Muy bien, esta observación es muy importante que la tengan en cuenta para la continuidad, ¿no? ¿Mm? La imagen directa de la bola abierta centrada en P de radio delta está metida en la bola abierta centrada en FP de radio epsilon, obviamente en los espacios E1 y E2 respectivamente, ¿no? Bueno, entonces ya dimos un primer ejemplo muy importante que no está en las notas de clase y es cuando el dominio es discreto, la función, no importa el conjunto de llegada o el espacio métrico de llegada, automáticamente ya queda continuo. Se gana la continuidad. Bueno, el primer ejemplo es un ejemplo relativamente sencillo que sería el cálculo diferencial, donde tenemos R y R, pues estamos pensando en métrica usual siempre, y la función es la parábola y f de x igual a x al cuadrado. ¿Mm? Y vemos que, dado un epsilon arbitrario mayor que 0, existe un delta, ¿cierto? Hay que ver eso, tal que si el punto, la distancia del punto a x sub 0 es menor que delta, sus imágenes, tanto de x como de x sub 0, distan menor que epsilon en la recta real. Eso es lo que hay que ver. Muy bien. Digamos que geométricamente uno más o menos lo puede mirar sin tanto, digamos, cuenta formal, ¿no? Tú tienes una manera de hacerlo o visualizarlo geométricamente. Uno tiene el plano cartesiano, donde va a montar la gráfica de la función parábola, digamos así. Si tú te paras en un x sub 0, usted va y mira su imagen, porque esto es y igual a x al cuadrado, la gráfica de la función. Te logra x sub 0 al cuadrado. Cuando usted da un radio de llegada, puedo hacer un poquito un acercamiento más. 2 veces me acerqué. Cuando tú das un radio de llegada, ¿cierto? Usted pone acá el delta. ¿Mm? Para todo epsilon, perdón, mayor que 0. Usted pone el epsilon. Se sube epsilon y se baja epsilon. Entonces, automáticamente, la idea es volverse con esos puntos extremos. Entonces, me vengo con el extremo superior y extremo inferior. Y después bajo al dominio. Todo el mundo sabe que esos dos puntos, por ser una parábola, no quedan a igual distancia. Aquí van a quedar dos distancias. Les pregunto, ¿cuál sería mayor y cuál es la menor? Digamos que por acá hay un delta 1 y por acá habría un delta 2. ¿Quién es mayor de las dos? Depende de si x0 es mayor o menor que 1. Depende si x0 es mayor o menor que 1. Si será cierto. Los demás, ¿qué dicen? Sí, es cierto. Depende. Depende. Muy bien. Está correcta la observación. Gracias. Estamos de acuerdo. Supongamos que el punto es mayor que 1. Ahora sí decidan. Que de 1 sería mayor. Delta 1 es mayor. ¿Y será que antes de 1 no pasa lo mismo? Sí, creo que es al revés. Delta 2 sería mayor cuando es x0 es mayor que 1 y delta 1 es Bueno, mayor. listo. Entonces, lo que uno se da cuenta es que, bueno, independientemente si estoy antes de 1 o después de 1, vamos a encontrar más o menos una relación entre estos dos deltas cuando mando las imágenes inversas. Y obviamente, pues uno va a tomar delta como
el menor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces armo el intervalo de partida donde su imagen queda metido en el intervalo de llegada, el blanco de llegada. Eso es correcto. Pero digamos que de manera analítica hay una manera de hacerlo muy sencillo. Entonces, como hay que ver esto que está acá, uno trabaja ¿en el qué? En la conclusión. La conclusión siempre generalmente es esta, ¿no? Esta es la conclusión que uno debe analizar, a donde tiene que llegar. Entonces, uno lo analiza y cuando uno lo analiza, una manera de reescribirlo es así. Es x menos x sub 0, x más x sub 0 como es una diferencia de cuadrado, y hace un truquito acá, monta acá un x menos x sub 0 y suma dos veces x sub 0. ¿Mm? Y usa acá en esta suma desigualdad triangular y llegamos acá. Llega esta estimativa. Bueno, entonces uno dice, carambas. Entonces, ¿cuándo yo llego a esta conclusión? ¿Cuándo yo llego a la conclusión que esto es menor que epsilon? ¿Mm? Entonces, una manera de hacerlo es, ¿qué tal si yo pongo las siguientes condiciones? Que esta x menos x sub 0 en valor absoluto que está aquí con verde, subrayado con verde, sea menor que 1, y que este que está subrayado con azul, x menos x sub 0 valor absoluto, sea menor que epsilon sobre 1 más 2 valor absoluto de x sub 0. ¿Mm? Entonces, si el delta que yo escoja es el mínimo de esos dos números, ya todo lo tengo servido. ¿Por qué? Dado epsilon, yo debo escribir el delta. Y el delta bueno que yo puedo tomar es el mínimo tanto del 1 como de epsilon dividido en 1 más 2 absoluto de x sub 0. Entonces, obsérvese que aquí el delta hay una dependencia tanto del epsilon como del x sub 0 para esta parábola. Se ve ahí la dependencia, ¿no? Porque es el mínimo entre estas dos cantidades. Si eso es verdad, entonces, claro, cuando tú pones que x menos x sub 0 más absoluto es menor que delta, ¿m? Automáticamente esto es menor o igual a 1 y también es menor o igual a epsilon sobre 1 más 2 veces va absoluto de x sub 0. O sea, este delta está cumpliendo esta doble desigualdad. Entonces, si x menos x sub 0 es menor que delta, que satisface estas dos igualdades, el delta, entonces se viene y hace la cuenta. Derechito ya hace esto, llega acá. Y entonces, este numerito, el azulito, perdón, este verdecito es menor que 1. Entonces le queda 1 más 2 veces va absoluto de x sub 0. Pero este azulito es menor que epsilon sobre 1 más 2 veces va absoluto de x sub 0. Entonces aquí tiene, ¿m? Azulito es menor que esto, este verdecito es menor que el 1 y esto es igual a epsilon. Y ya acabó. Sencillo. Se obtiene la continuidad. ¿Cómo la vieron? ¿Se entendió? Aló, aló. Sí, profe, se entendió. Chévere, ¿cierto? Entonces siempre cuando uno quiere mostrar este tipo de implicaciones en límites o en continuidad, uno trabaja sobre la conclusión, hace cuentas, estima y se da cuenta cómo debe acotar, cómo debe manejar las cosas. Y en la definición de continuidad, el epsilon es dado arbitrariamente. O sea, la bola de llegada o el blanco es dado, ¿no? Lo que yo debo buscar es lo que yo voy a lanzar, el delta, ¿no? Para que pegue en el blanco, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que dice. Miren, eso es lo que dice, ¿no? Ahí me dan esta bola centrada en f de p, en el espacio de 2, me dan este blanco, y yo debo buscar la bola en torno a p en el espacio de 1, o sea, debo encontrar ese delta para que su imagen vaya y caiga ya, ¿no? De todo punto de esta bola, caiga ya. Por lo tanto, se tenga la contenencia. Entonces, lo que hay que buscar es el delta, ¿no? ¿Mm? Porque el epsilon se da de manera arbitraria, ¿no? Y obviamente, dado el epsilon,
ese, vuelvo y insisto, ese delta en muchos casos va a depender tanto del punto como ¿de qué? Del épsilon, ¿no? ¿Ya? Y uno puede pensar eso y lo puede mirar exactamente cuando estudia, por ejemplo, el inverso multiplicativo, ¿no? Tienes x contra y tiene el inverso multiplicativo, o sea, la parábola, ¿no? ¿Mm? Cuando este x sub 0 va para 0, se aproxima acá a 0, ¿mm? Y si usted maneja el mismo épsilon, fija el épsilon, entonces es claro que cada vez el blanco acá, el blanco ya está fijo, el lanzamiento cada vez se hace más pequeño, ¿no? Cada vez que este punto se acerca a 0, el intervalo que caiga al mismo blanco con el mismo épsilon tiene que ser más pequeño, ¿no? Entonces va a depender tanto del x sub 0 como del épsilon. Fíjate que aquí dejo el épsilon el mismo y estoy moviendo el x sub 0 hacia 0 y entonces perfectamente veo que ese delta tiene que empezar a achicarse, ¿no? A reducirse para poder que este intervalo caiga mediante la imagen directa por la función inverso multiplicativo a la bola que pongo allá en 1 sobre x sub 0, ¿no? ¿Ok? Centrada en 1 sobre x sub 0, en el inverso multiplicativo de x sub 0. Entonces esa dependencia es claro, espero que usted tenga muy claro, muy presente eso, ¿no? Y por eso en la definición se hace mucho énfasis en eso, ¿no? Que depende tanto del épsilon como del punto. Cuando le sacamos la dependencia del punto, ¿qué continuidad vamos a tener? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Cómo se llama esa continuidad cuando el delta ya no depende del punto, sino solamente del épsilon? ¿Cómo se llama eso? ¿Lo han visto? ¿Lo vieron en cursos de cálculo? ¿Aló? No, la verdad no, profe, no sé. ¿Nunca han escuchado de continuidad uniforme? ¿No? No, profe. Bueno, más adelante vamos a ver continuidad uniforme entonces. Ok, este es un segundo ejemplo. ¿Mm? O sea, la continuidad uniforme, para no perder la idea, es esto, mira. Lo voy a hacer con un dibujito ahí como una película. Tiene E1 y tenemos E2 de llegada. Y tiene una función f. ¿Mm? Entonces, lo que se está diciendo es que, dado épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, que solo depende del épsilon. Entonces, ¿qué está haciendo? Tú agarras aquí el x y tienes el f de x. Entonces, al f de x, usted ya le monta la misma bola de radio que épsilon. ¿Ok? Y en x, usted le monta la bola de radio delta. Y lo que va a tener es que toda esta bola se mete acá, por f. ¿Listo? Entonces, si yo muevo el x para otro lado, muevo f de x, pero mantengo las dos bolas, delta y épsilon, va a pasar lo mismo. O sea, yo pongo esta bola, la muevo a otro x del espacio 1 arbitrario, pongo la misma bola de radio delta, y en f de x pongo la misma bola de radio épsilon, mismo radio, perdón, y entonces la bola centrada en x de radio delta se va a la bola centrada en f de x radio épsilon. ¿Me entendieron la idea? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo muevo esas bolitas, muevo las bolitas por todo E1, muevo la bola de radio delta en E1 y también muevo la bola de radio épsilon en E2, moviendo los punticos, el X y el F de X, y siempre se va a mantener esta contenencia, que la imagen directa de esta bola
queda acá dentro de esta otra bola. No importa dónde ponga las dos bolitas. Obviamente, esas bolas están puestas de manera correspondiente, ¿no? Si esta bola la pongo en X, la otra la voy a poner en f de X. O esta la pongo en f de X porque esta la estoy poniendo en X. Pero yo el X lo muevo. Entonces yo muevo el punto en E1 y estoy moviendo f de X en E2, pero manteniendo los mismos radios, la misma sombra, el mismo blanco. O sea, el blanco no se lo cambio y el envío tampoco se lo cambio. Manejo el mismo envío, el mismo radio de envío, ¿cierto? El mismo radio de envío manejo en todo punto de E1. Eso se llama continuidad, ¿qué? Uniforme. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que el inverso multiplicativo tiene continuidad uniforme? ¿Aló? ¿Qué me dicen? ¿Tendrá continuidad uniforme? ¿Aló? Yo diría que no, ¿Qué no? porque ¿Por qué? pues, Cuéntame. a medida que el X se acerque como a cero, eh, nuestro delta va a tener que ser más chiquito, más y más chiquito, para cubrir Sí. como No, ese rango. pero creo que sí, porque el delta en ese caso sería 1 entre epsilon y ya. Entonces sería uniformemente continuo. Fíjate que la bola de llegada la dejo igual, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿yo puedo mantener la bola de partida igual para pegar en el blanco? Y me dicen, si el X sub 0 va para 0, estoy obligado a disminuir la bola de lanzamiento. Y cada vez que me acerque a 0, voy a tener ese problema. Entonces no puedo manejar un mismo delta para todos los puntos de X sub 0 hasta antes de 0. Hemos dicho, ese delta está obligado a irse para 0, aunque nunca es 0. Pero tampoco lo puedo anclar o fijar. Y efectivamente no es uniformemente continuo. Hay problemas de aproximación cuando me llegue a 0. Cuando X sub 0 se aproxima a 0, ¿no? Es verdad, lo que dice es cierto. Bueno, un ejemplo 11, muy sencillo, es como una especie de una homotecia, un escalamiento. La multiplicación de vectores por un escalar. Lambda es un número real, es importante. Aquí es importante entender que lambda es un número real. Entonces aquí la multiplicación de vector por escalar. Y obviamente otra cosa que es bien claro, y es que las funciones constantes son continuas, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué las funciones constantes también son continuas? Porque la imagen siempre estará, no importa qué tan pequeño sea el epsilon, la imagen siempre será la misma. Ujú. Son continuas. Sencillamente porque la imagen de la bola N1 centrado en cualquier punto P de radio delta, no importa delta, sea delta mayor que 0, arbitrario, inclusive, la imagen de esto es simplemente f de c, f de p, perdón. Sí, porque estamos diciendo que f de x es igual a f de p, que es una constante, para todo x en E1, digamos así, ¿no? Como es constante, f de x igual a f de p, dos puntos tienen la misma imagen,
y es igual a c, que es la constante. Entonces, no importa el delta que yo pongo acá, la bola en el espacio de 1, centrado en P de radio delta, va a dar una constante. Y esto automáticamente va a estar contenido ¿en dónde? En la bola N2, centrado ¿en dónde? En FDP. En f de P de radio épsilon, para todo épsilon mayor que 0. Entonces, dado un épsilon mayor que 0, cualquier delta le sirve acá. Pues coge 1, va a existir el delta. Porque fíjese que esto lo va a tener para todo épsilon mayor que 0 y para todo delta mayor que 0. Entonces aquí el delta realmente no va a depender ni del épsilon ni del punto. Ahí no va a depender. En general depende del épsilon y el punto. Pero en algunos casos particulares esa dependencia puede ser vacía, realmente no depende, ¿no? ¿Ok? Entonces esto siempre lo va a tener cuando las funciones son constantes. Automáticamente son continuas. ¿Ya? Porque cualquier bola del punto de partida centrada en un punto P, no importa el radio que le ponga, esa bola tiene imagen, un punto. Y ese punto es el centro de la bola que usted pone allá, el blanco que usted pone allá, en el conjunto de llegada o en el espacio de llegada. Por lo tanto, siempre va a ser continua. Entonces, otro ejemplo que no está ahí, que son las funciones constantes son continuas, y es que en este caso uno debe considerar dos situaciones. Como lambda es real, en el caso en que lambda sea 0, queda todo bien. ¿Por qué? Porque por esto que acabo de decir. Entonces quedaría la función constante a 0. Cuando lambda es 0. Entonces la función constante a 0 es continua. Todo bien, no hay problema. Ahora, el chiste es cuando lambda es distinto de 0. Entonces, si lambda es distinto de 0, automáticamente, ¿cómo pruebo la continuidad? Dado cualquier punto en Rn y dado un épsilon arbitrario, el delta que le funciona es épsilon sobre el absoluto de lambda. ¿Sí o no? Tal que si la norma o la distancia entre x y p es menor que delta, pero ese delta es épsilon sobre el absoluto de lambda, entonces la norma entre sus imágenes, la distancia entre sus imágenes, la distancia entre sus imágenes, lambda p menos lambda x menos lambda p, factorizo absoluto de lambda, norma de x menos p, pero norma de x menos p es menor que delta, y delta es épsilon sobre absoluto de lambda, cancelo lambda y llego al objetivo. Muy sencillo. ¿Ok? Algo muy sencillo. Muy bien. Entonces las funciones constantes siempre son continuas, independientemente de las métricas, ¿ok? Y las funciones con dominio discreto siempre son continuas, independientemente de la métrica llegada. Importante es que en la métrica del punto de partida sea un espacio discreto, ¿no? Estas traslaciones también lo son, ¿no? En las traslaciones es obvio que basta con tomar, ¿qué? Delta igual a epsilon, ¿cierto que sí? Sí, porque uno estima lo de llegada. ¿Qué es lo de llegada? Lo de llegada es estimar la norma de x menos a, x más a, menos la norma, menos el punto x sub 0 más a. Eso es lo que uno estima, ¿no? Es decir, esto que está aquí es f de x y esto que está aquí es f de x sub 0. Estamos pensando x sub 0 un punto arbitrario de Rm. Y voy a ver que y es continua. Entonces yo quiero estimar la distancia entre sus imágenes. Esta es la norma ahí. Y automáticamente la desaparece, ¿no? Esa traslación. Y queda realmente la norma de x menos x sub 0. Y por lo tanto, esto debe ser menor que epsilon. Y basta con tomar delta igual a epsilon. Tomar delta igual a epsilon. Y ya se tiene la continuidad. Muy bien. Entonces, con esta definición de espacios métricos y bolas, interpretar qué son las bolas en sus espacios, fácilmente uno entiende que dominios discretos, por ejemplo, números naturales, números enteros, esas funciones quedan continuas, ¿no?
Allá en el curso de cálculo posiblemente difícil entender esas cosas, pero acá todo es muy claro. Esta proposición es muy bonita proposición. Realmente es la caracterización de continuidad en general en un espacios topológicos. Cuando yo tengo, y si es válido en espacios topológicos, pues será válido en espacios métricos, porque espacios métricos son espacios topológicos. Yo cojo dos espacios métricos arbitrarios, E1 y E2, tomo y monto una función entre E1 y E2. Entonces, ¿cuándo digo que F es continua? Ya sabemos que es continua cuando es continua en cada uno de sus puntos del dominio. Pero la caracterización es que ser continua es equivalente a decir que la imagen inversa de todo abierto en E2 es un abierto en E1. Esas son las equivalencias, las caracterizaciones. F es continua y así es la definición que uno usa en espacios topológicos. Una función es continua en todo su dominio si la imagen inversa de un abierto es un abierto. Obviamente el abierto inicial está en el conjunto de llegada y la imagen inversa está en el conjunto de partida. ¿Estamos o no? Aló. Sí, señor. Bueno. Entonces, obviamente aquí hay una doble implicación, ¿cierto? Entonces, hay una de ida, ¿m? Y hay una de regreso. De ida es asumir que F es continua. Y vamos a ver que dado un abierto en el conjunto de llegada E2, en el espacio de llegada E2, la imagen inversa debe ser un abierto en E1. Entonces, efectivamente, tomo cualquier abierto G en E2, arbitrario. ¿Mm? Y quiero probar que la imagen inversa es un abierto. Entonces, ¿cuándo pruebo que un conjunto es abierto? Cuando todos sus puntos son puntos interiores. Entonces, yo voy a agarrar un punto en la imagen inversa de G, un punto arbitrario, y voy a probar que él es punto interior. Es un punto interior a F a la menos 1 de G. Listo, entonces dado ese punto, esto es equivalente a decir que F de X está en G. Si X está en la imagen inversa, por definición, es porque F de X está en G. Pero G ya es un abierto, N2. Entonces, este punto F de X que está en G, y siendo abierto N2, tiene un radio. Existe un radio R mayor que 0, de tal manera que esa bola N2, centrada en F de X, de radio R está metida en G, porque G es abierto en E2. Y por lo tanto todo punto es punto interior. ¿Mm? De otro lado, como F es continuo en X, ¿m? Para todo epsilon mayor que 0, en particular para este R que hemos encontrado acá, es epsilon igual a R, va a existir un delta tal que tengo esta contenencia porque es la definición de continuidad. La imagen directa de la bola N1 centrada en X radio delta queda contenida en la bola en el espacio de 2 centrado en Fx de radio R. Entonces, de esta desigualdad, lo que falta es tomar imagen inversa. Entonces, tomo imagen inversa de ambos lados. Entonces, la imagen inversa de la imagen directa de esta bola está contenido la imagen inversa de esta bola. Pero como directa inversa contiene, entonces este conjunto contiene a esta bola. Vuelvo y repito, imagen directa inversa contiene e inversa directa está contenido. ¿Recuerdan las propiedades que les decía? Entonces aquí, imagen directa de esta bola, imagen inversa contiene la bola. Y por el lado derecho, sencillamente, tenemos esta contenencia porque esta bola está en G2, en G. O sea, la imagen inversa de esta bola está metida en G. Conclusión, hemos construido sobre el punto X que está en la imagen inversa de G, una bola en E1 metida en F a la menos 1 de G. Por lo tanto, este X es punto interior a este conjunto. Y por lo tanto,
f a la menos 1 de g es abierto. ¿Está claro? Parece que sí, no dice nada. Recíprocamente. ¿Qué significa recíprocamente? Vamos a probar que ella es continua. Entonces, si es continua, yo agarro cualquier punto en E1 y voy a ver que ella es continua en ese punto. Asumiendo que la imagen inversa de todo abierto que está en E2 es un abierto que está en E1, un abierto de E1. Entonces, veamos que f es continua en X, siendo X un punto arbitrario en E1. ¿Cómo se prueba? Usted toma cualquier épsilon mayor que 0 y hay que exhibir un delta. Entonces, toma un épsilon arbitrario. ¿Mm? Con ese épsilon, usted va y construye la bola en f de x, porque si x está en E1, f de x está en E2. Entonces, allá parado en f de x, con este épsilon, monta la bola abierta en el espacio E2. Pero uno sabe que la bola abierta es un conjunto abierto. Y por hipótesis, sé que la imagen inversa de un abierto es un abierto en el conjunto de partida. Por lo tanto, f a la menos 1 de esta bola abierta es un abierto N1. Y además, el X está en la imagen inversa de esa bola. ¿Ya? Porque el centro es f de X. O sea, X se manda a f de X. La imagen inversa contiene X. ¿Cierto? Por lo tanto, si este conjunto es abierto y X está ahí, yo le encuentro una bola en E1 centrado en X con el radio delta, de tal manera que se tenga esta contenencia, porque este conjunto es abierto en E1 y X está en ese conjunto, es punto interior. Entonces, de esta bola vuelve, ahora lo que hago, de esta contenencia, de esta contenido en esto, lo que aplico es imagen directa. Entonces, imagen directa de esta bola está contenida en la imagen directa de la imagen inversa. Pero imagen directa, imagen inversa, queda contenido. Imagen directa, imagen inversa de esta bola queda contenida en la bola. Y ya, con eso prueba la continuidad de f en el punto X. Y así se termina la prueba. ¿Alguna pregunta de la prueba? Aló. No, profe, todo muy claro. Muy bien. Esta proposición es bien chévere porque lo que está diciendo es que la compuesta de funciones continuas es continua, aunque se haga puntualmente la prueba, ¿no? Pero en general uno tiene que la compuesta de funciones continuas es continua. ¿Listo? Y entonces tenemos tres espacios métricos, como están ahí. Tres espacios métricos. E1, E2, E3. Y voy a tener las funciones. Realmente yo tengo E1, E2, E3. Aquí actúa G y aquí actúa F. Aquí tengo la compuesta. G compuesto F. Entonces aquí tengo un P. Aquí tendríamos F de P. Y aquí tendríamos G de F de P. ¿Listo? Entonces dice que si F es continuo en P y G es continuo en F de P, entonces G compuesto de F es continuo en P. Y la prueba es muy sencilla, por cierto. Yo quiero ver que G compuesto de F es continua. G compuesto de F va de E1 a E3. ¿Cómo pruebo? Dado epsilon acá, para las bolas en E3, existe un delta para las bolas en E1, de tal manera que la bola centrada en E1, en el punto P, ¿m? De radio delta, se va por la imagen directa de esta función G compuesto de F, va a quedar contenida esa imagen directa en la bola centrada en E, G compuesto de F, evaluado en P de radio epsilon. Eso es lo que hay que probar. Entonces, claro, me dan el epsilon de llegada.
dado epsilon mayor que 0, como G es continua en f de P, existe un eta mayor que 0, tal que la bola N2 centrada en f de P de radio eta, imagen directa por G, queda contenida en la bola E3, el espacio E3, centrada en G de F de P. Aquí falta creo que un paréntesis, si no estoy mal. ¿Cierto que falta un paréntesis? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, ahí falta uno. Falta un paréntesis. G evaluado en F de P de radio epsilon. Entonces, dado el epsilon, existe el delta, una bola en E2. Como F es continuo en P, agarro este en particular, tomo este eta mayor que 0, y para ese eta mayor que 0, existe, ahora sí, existe un epsilon, tal que la bola N1 centrada en P de radio delta está contenida, su imagen indirecta por F, en la bola N2 centrada en F de P de radio eta. Fíjate que aquí no necesito para todo radio positivo. Ya aquí existió un eta para E2, ese lo tomo en el conjunto de llegada para la función F, y le encuentro el delta. Y ya. Entonces, a esta contenencia le tomo imagen directa por G, G compuesto de F, G de esto. Y G de la bola de 2 por la anterior está contenido en la bola N3 de radio epsilon. Y entonces se tiene la conclusión. Es muy sencilla, ¿no? Es ir para atrás, ir estimando. En este dibujito como que se ilustra este hecho. Pongo G de F de P, doy el epsilon, me encuentro el eta acá, de tal manera que la imagen de esa bola, centrada en F de P, por G, cae dentro de esta bola. Ahora, para esta bola eta, N2, centrada en F de P, existe esta bola N1, centrada en P, con radio delta, de tal manera que caiga dentro. Aquí faltó seguir con el dibujito, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué faltó? ¿Ah? Mostrar cómo se ve F compuesto de. Sí. ¿Cómo se va este Compuesto pedacito, de. cierto? Sí. Eso. Esto se iría acá, ¿no? Por acá. Esto. Correcto. Cae acá. Faltó ese pedacito, ¿no? Bien chévere, ¿no? Valió, pero está correcto. Cuando uno prueba que la compuesta de funciones continua es continua, aunque uno lo haga puntualmente, la prueba, pero eso es válido en general, se puede probar este hecho bien importante. Este hecho es demasiadamente importante. Mira, yo tengo dos espacios métricos, E1, E2, y tengo una función que es continua. Y yo agarro cualquier subconjunto de E1, obviamente distinto de vacío, ¿no? Que si es vacío no tiene sentido. X distinto de vacío contenido en E1. Y yo puedo pensar en la función restricción. La que iría desde X a E2. Cuando yo restringo una función a cualquier subespacio, a cualquier subconjunto del espacio, perdón, a cualquier subconjunto del espacio, y lo miro como subespacio,
Realmente aquí falta algo más, aquí otro error. Esto es D1 restricto a X por X. Me queda continua. ¿Qué implicaciones tiene esto, muchachos? Mira, nadie discute que XY y digamos cualquier recta, pensemos en una recta así, Y igual a un medio de X, es continua. Realmente tenemos una función que va en R en R. Ahora se me ocurre la locura, digo, no, 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 voy a cambiar un poco. Y entonces ahora me queda R menos 0 a R menos 0. A R, perdón. Así la dejo tal cual. Y sería F restricto a X, que a cada X le asigno F de X igual a un medio de X. ¿Cómo es la gráfica para esa nueva función? Su gráfica es una cosa así. Viene la función, aquí hay un hueco y continúa. Esta sería la gráfica de F restricto a X. ¿Mm? Y aquí tiene la gráfica de F. Entonces, esta F así es continua. Por lo tanto, si yo restringo la F y le saco el punto cero y me queda un hueco acá, ahora ella es continua sobre su dominio X. ¿Cómo la ven? Entonces, el concepto de continuidad depende de las métricas, pero se hereda para subespacios. ¿Se entendió o no? Sí, sí, señor. ¿Mm? F es continua. Aquí F es continua. Va a dedicar eso a un muchacho ya en, en cálculo diferencial y era que no va a entender eso. O le va a costar. F restricta a X continua en X. Le va a costar. Como también le cuesta que F definida de R menos 0, nuevamente, en R, que a cada X le asigna 1 sobre X, es continua. Esa función es continua. En este subespacio. No tiene ningún problema. Vamos a ver que no es uniformemente continua, pero sí es continua. Lo que pasa es que cuando uno le enseñaron cálculo diferencial, le querían montar la continuidad sobre toda la recta real. Y obviamente esta función inversos multiplicativos, tú no la puedes poner sobre toda la recta real para que sea continua. Porque aquí lo que faltaría es definirla en cero. Y no importa cómo la defina en x igual a cero, el valor que le dé, que le ponga en x igual a cero, eso jamás será continuo en toda la recta real. Pero sí es continua en la recta real quitándole el cero. ¿Cómo la ven? Aló. Esa definición de continuidad en cálculo diferencial
es una definición que de alguna manera se apoya en una noción geométrica y se quiere tener la continuidad para toda la recta real y adicionalmente, como yo lo dije, apoyarse en una noción geométrica, que la curva al trazarse no tenga huecos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo era la definición en cálculo? ¿Quién me la recuerda? La definición. A ver, ¿quién me la recuerda? Definición de continuidad. Es continua si los límites laterales coinciden. Bueno, y si el límite existe. Entonces, F es continua en P, número real, si, primero, F de P existe. Segundo, límite cuando X tiende a P de F de X existe. Y tercero, límite cuando X tiende a P de F de X es igual a ¿quién? A F de P. Cojan cualquier libro de cálculo básico y encuentran el concepto de continuidad. Y ponen tres condiciones. Primero, que exista. Segunda, que el límite exista. Y tercero, que esas dos cosas coincidan. ¿Qué están mirando el espíritu de la continuidad ahí? Están tratando continuidad en todo R. Están intentando forzar la idea de la continuidad en todo R. Es decir, esa definición es pedirle la continuidad en todo R. Pero generalmente esta condición es ambigua. Cuando ya uno crece, uno solamente habla de continuidad de puntos del dominio. ¿Mm? Ejemplo, f de x igual a raíz de x no es continua en menos 1. No es continua en menos 1. No es parte del dominio y no está definida en menos 1. El muchacho allá que se está formando intenta pensar en la continuidad. Entonces tiene el plano XY y traza la gráfica de la raíz cuadrada de x. Te viene con la gráfica. Viene el infinito. Viene con la gráfica. Y acá se le acabó la gráfica. Y como se le acabó la gráfica ahí, terminó, no continuó para los negativos. Entonces ya no es continua en los números negativos. No continuó, se paró la vía. ¿Mm? No es continua ahí. Se le terminó la vía ahí, no continuó el camino hacia la parte negativa. Así están escritos los libros de cálculo, pensando en funciones que sean continuas en toda la recta real. ¿Mm? Igual acontece cuando montan f de x igual a 1 sobre x. Es claro que el dominio natural de esta función son todos los reales menos el cero. El dominio natural de esta función son todos los reales mayores o iguales a cero. Yo les digo que la mayoría de las funciones que ustedes vieron con la topología usual en la recta real, la mayoría, yo diría casi todas, yo diría, todas, son continuas sobre sus dominios naturales. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x es continua en su dominio natural, que es
desde 0 a infinito, 0 incluido, hasta infinito. 1 sobre x es continua en su dominio natural, que es desde menos infinito hasta 0 abierto, unión, abierto en 0 más infinito. Cualquier polinomio es continuo en toda la recta real. Las funciones racionales, que son cocientes de funciones polinomiales, son continuas donde el denominador no se anule y no tenga factores comunes con el de arriba. ¿Mm? Y así sucesivamente. Ya. El logaritmo es continuo para x mayor que 0. La exponencial es continua en cualquier x. Y así, la tangente, pues es continua donde no se anula el denominador, que sería el coseno. Todas son continuas sobre sus dominios naturales. Pero, como allá se le quiere meter al estudiante en la cabeza de continuidad en toda la recta real, pues uno allá dice que esta no es continua en 0. Ujú. Y podrá decir que la función tangente no es continua en pi medios, ni de menos en pi medios. Pero es que la tangente no está ni definida en pi medios. Ahí no está definida. No es parte de su dominio. Pero se entiende es que esa tangente, si yo la quisiera extender y la quisiera definir en pi medios, no importa qué valor le ponga en pi medios, jamás voy a tener una curva en su gráfica trazada sin levantar la mano en el plano cartesiano, en toda la recta real, como dominio. No lo voy a poder lograr nunca. ¿Aló? ¿Hayan visto eso ustedes? ¿Aló? No había pensado al respecto. No había pensado en eso. ¿Cómo así que usted comió entero allá en cálculo diferencial? ¿Ah? Entonces, sobre los dominios naturales, las funciones básicas que nosotros conocemos son continuas ellas, no tienen ningún problema. Seno, coseno, secante, cosecante, tangente, cotangente, logaritmos, exponenciales, funciones racionales, etcétera, ¿no? Muy bien. Viene la proposición número 35. La prueba de esto es muy sencilla, que cuando uno restringe la función a un subespacio, con la misma métrica queda continua, porque sencillamente usted pone la función inclusión. ¿Cuál es la función inclusión? La inclusión es aquella que es como si fuese la identidad. Agarro un X sin X y la imagen es el mismo X. La inclusión es tomar X acá y la salida es X. Entonces aquí tiene un subespacio, aquí tengo el espacio, tengo esa función, pues el delta es igual al épsilon y ella es continua. Pero si esa inclusión yo la compongo con la función f, la inclusión a partir de x hacia E1 me da f de estricto a x. Entonces, si f es continua y la inclusión es continua por default ya, entonces la compuesta es continua y por lo tanto la restricción es continua. Entonces, cualquier función que sea continua y la restringo a un subespacio en su dominio, sigue siendo continua. No se pierde esa propiedad. Jamás se va a perder esa propiedad. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la función parte entera, la función piso. La función piso está definida en toda la recta real y obviamente hay discontinuidades de salto en los números naturales o en los números enteros en general. Pero ¿qué pasaría si ya no lo miro como dominio de toda la recta real, sino que le quito a los reales los naturales, los enteros? ¿Quién me dice? ¿Queda continuo o no? Aló. ¿Qué dicen? Pues sí, porque cuentan con el mismo tamaño. Si yo la miro sobre toda la recta real, la función parte entera del piso es discontinua en los números enteros. Pero si yo ahora cojo esa misma función
y le quito los números enteros y la defino de R menos los enteros a R y le dejo la misma función piso, ahora sí me queda continua, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Queda continua. Sí, señor. Le podemos aplicar nuestra definición de continuidad. Es decir, le quito los problemas que están a los números enteros. Entonces, algo que no es continuo, cuando yo la restringo, sí la puedo volver continua. Es posible que la vuelva continua. Pero algo que sea continuo, la restringión sigue siendo continua. Obviamente como con la métrica de su espacio, ¿no? Entonces, continua, sus restricciones quedan continuas. Algo que no es continuo, yo la puedo disminuir el conjunto de partida, el dominio, debo sacarle, es posible que le pueda sacar puntos del dominio para volverla continua. Eso es posible. ¿Será que siempre lo puedo hacer? No sé, yo creo que sí, no sé, hay que mirarlo, ¿no? Pero en este caso, en este ejemplo, la función piso lo puedo hacer sin problema. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, la función que le meten a uno ya en cálculo integral, la función f de x definida en el intervalo cerrado 0, 1, que vale 0 si es racional y 1 si es irracional. Esa función de continuo no tiene nada. ¿Qué pasaría si esa función la restringo a los racionales nomás? ¿Me queda continua? Sí, ahí ya quedaría continua. Sí, porque queda constante, ¿no? ¿O no? Sí. Ah, bueno, bacano, chévere. Muy bien. Proposición 35. Dos espacios métricos, ¿cierto? Y una función. Otra caracterización de continuidad. Y es que f es continuo en un punto si, solamente si, para cada sucesión de puntos en el espacio ambiente E1, tal que su límite sea P, la sucesión de sus imágenes van a f de P. ¿Mm? Van a f de P. Entonces, mira, yo tengo E1, tengo E2, aquí tengo una sucesión P sub n que va para P, converge a P. Y aquí tengo la sucesión de sus imágenes, que es f de P de n, pues irían a f de P. Si eso siempre pasa, la función es continua. Y es obvio porque aquí tengo un eta, que es una sucesión que va a los naturales en E1. Cuando yo compongo f con eta, pues tengo la sucesión de las imágenes. Todo chévere, ¿no? Tengo la sucesión de imágenes. Y yo sé que la función sucesión es una función continua. ¿Mm? Muy bien. Pero no lo va a usar esa parte, simplemente es una prueba directa, ¿no? Entonces supongamos que f es continuo en P y tomo una sucesión en E1 que converja a P, sucesión P sub n. Como f es continua en P, dado epsilon existe el delta, tal que si x está en E1 y la distancia entre P y x es menor que delta, entonces la distancia entre f de P y f de x es menor que epsilon. ¿Mm? Como tenemos que el límite cuando es infinito de f de P es P, eso se está dando en el espacio E1, existe un natural, ¿para quién? Para este delta. Para este delta es importante aclararlo, que para este delta existe este natural, tal que si n es mayor o igual que ese natural, entonces la distancia entre el punto Pn y P es menor que delta en el espacio E1. Lo que implica que la distancia de 2 entre f de p n y f de p es menor que epsilon, porque sí tengo la implicación acá, ¿no? Si esta distancia es menor que delta, entonces esta distancia es menor que epsilon. Si es menor que delta, entonces es menor que delta, que epsilon. Y esto prueba de que el límite de las imágenes va para P. Así sencillo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo está la prueba? La prueba está acá. Dado epsilon mayor que 0, hagámoslo con otro colorcito, amarillo, que no me gusta, pero bueno. Dado epsilon mayor que 0, existe, ¿mm? existe un n mayor que 0, tal que si n es mayor que ese n,
entonces la distancia entre f de Pn y f de P menor que epsilon. Y esa es la prueba de la convergencia en la sucesión. Muy bien. Recíprocamente, la recíproca no es directa, es por terquedad, por contradicción. Supongamos que f no es continua, asumiendo que cada sucesión que vive en E1, cuyo límite sea P y que está solamente P está en E1, entonces el límite de la sucesión es f de P. Usted asume esto y niega que f es continuo en P. ¿Ya? Bueno, entonces, asuma que f no es continuo en P. Entonces, ¿qué significa continuidad? Continuidad en P es para todo x que existe delta tal que para todo x en E1, si esa distancia es menor que delta, entonces esta distancia es menor que epsilon. ¿Cómo niega esto? ¿Cómo niega la continuidad? Entonces, si niega la continuidad en P, tiene que decir, existe un epsilon tal que para todo delta existe un x en E1 con la distancia 1 entre P y x menor que delta, ¿m? Y la distancia 2 entre f de p y f de x mayor que o igual que epsilon. Hemos negado la continuidad. Entonces tenemos esta negación. Dado epsilon mayor que 0, perdón, existe un epsilon mayor que 0 tal que para todo delta existe un punto en el espacio con distancia p menor que delta y sus imágenes mayor o igual que su distancia mayor o igual que epsilon. Bueno, entonces como es para todo delta, empieza a manipular el delta. Toma delta de la forma 1 sobre n. Entonces, para cada delta va a encontrar un x, en este caso lo llamamos Qn, n1, con distancia de Qn a p menor que 1 sobre n, que es el delta, y sus imágenes tienen distancia mayor o igual que epsilon. ¿Eso qué le permite construir? Está construyendo una sucesión en E1, que por esta desigualdad, esa sucesión converge a P, Qn converge a P, pero por esta otra desigualdad, sus imágenes no pueden converger a f de P, porque siempre distan una distancia mayor o igual que epsilon, siendo epsilon un número positivo fijo. Entonces lo que está diciendo es que construyes una sucesión en E1 que converge a P, pero sus imágenes no convergen a f de P y estaría contradiciendo nuestra hipótesis, que esto que está acá sería nuestra hipótesis en el regreso. Y con eso se prueba esa caracterización. Muy bien. Entonces, para terminar, aquí hay una en colorario, cuando llegamos ya a funciones, llegamos al espacio euclidiano R con la métrica usual. Entonces tengo cualquier espacio métrico E y están llegando a R con la métrica usual. Funciones a valor real. Aquí es cualquier espacio métrico. Aquí estoy pensando en métrica usual, en R. Entonces, si F y G son continuas en un punto P, aquí no lo dice, aquí es importante decirlo, R con métrica usual, hay que corregir eso, R con métrica usual. La otra pregunta que yo les quería hacer, ¿qué pasaría si el espacio de llegada queda discreto? ¿Tendría el chance de la continuidad de las funciones? ¿Aló? ¿Aló, aló? Pues no sería automático, pero sí habrían funciones que son continuas. Porque fíjese que si yo pongo un espacio discreto en la llegada y la definición es para todo epsilon, habrán épsilos que las bolas de llegada se reducen a un punto, Sí, ¿o solo no? las funciones constantes serían continuas, ¿no? Las constantes serían continuas. Y si el espacio de partida fuese discreto también,
pues ya queda continuo automáticamente. Sí, cualquier función. Eso es correcto. Si yo pongo cualquier espacio métrico atrás, sí, por lo menos debe ser constante en sus imágenes, ¿no? Sí, no, no es inmediato, ¿no? Una opción sería que fuese constante, ¿no? Ahí no tiene ningún problema, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? O constante por pedazos conexos, no sé. Cosas de ese estilo, ¿no? Pero con métrica, con espacio discreto de llegada, hay un grave problema y es eso, ¿no? Que los blancos, las bolas blancos de llegada, donde va a caer la imagen, se reducen a singuletes para ciertos épsilon. Y eso sí es un problema muy grande, ¿no? Que nos reduzcan el blanco de llegada. Listo. Entonces, lo que hice es que cuando yo llego a R con métrica usual y parto en cualquier espacio métrico, si ellas son continuas en un punto P, puedo usar el álgebra de funciones, o sea, la suma, la resta, el producto. Y si además G de P es distinto de cero, el cociente también va a ser continuo, ¿no? Y esa función cociente va a estar muy bien definida, por lo menos en alguna bola centrada en P. Entonces le dije que si ella era continua en P y en P es distinto de cero, lo será en torno al punto P, ¿no? Entonces, por eso esta función cociente queda totalmente garantizada, por lo menos en una bola centrada en P, por lo menos ese cociente, dado que G de P es distinto de cero y G es continuo en P, ¿no? Estamos asumiendo que F y G son continuas en P, entonces la suma, la resta, el producto son continuas en P y además el cociente lo será siempre y cuando G de P es distinto de cero. Así el dominio del cociente se ha sacrificado un poco, ¿no? Se sacrifica un poco, no importa. Y la prueba es muy sencilla porque sea P N1 y pongo una sucesión N1 que converge a P. ¿Mm? Como F son continuos en P, entonces vamos a tener estos límites. El límite de F de Pn es F de P y el límite de Gpn es... Uf, ¿qué es esto? Un copy-pegue mal hecho. ¿Esto es G de quién? P sub n. G de P, ¿cierto? Sí. Muy bien, qué error. Pero es que usted no entendía las notas de clase, claro, así como lo van a entender. Unos errores horrorosos. Muy bien, entonces por lo tanto, ¿cuál sería el límite, la suma o la resta de esa sucesión de funciones? Pues sería, por definición, es esta suma o resta, pero como cada una de ellas converge, uso la convergencia, entonces abro los límites por aparte y llego al mismo objetivo. Igual para el producto, hago el mismo truco, ¿cierto? Entonces, de esa manera, la suma o la resta del producto quedan continuas en P. El problema ahora es el cociente. Y primero vamos a justificar por qué ese cociente queda definida por lo menos en alguna bola con centro en P. Y la razón es la siguiente. Por otro lado, sabemos que G es continuo en P, pero que además G de P es distinto de cero. Entonces tome epsilon igual al valor absoluto de G de P dividido en 2, que es mayor que cero. Entonces para ese epsilon mayor que cero, existe un delta, tal que si X está en E y la distancia entre X y P es menor que delta, entonces la distancia entre G de P y G de X es menor que epsilon. Pero esta distancia en valor absoluto menos es mayor o igual que esta diferencia, propiedad de valor absoluto. ¿Mm? Y esta es menor que, porque el epsilon es G de P en valor absoluto dividido en 2. De ahí, G de X es mayor que esto menos la mitad de eso mismo. Te daría valor absoluto de G de P sobre 2 y es mayor que cero. ¿Eso qué quiere decir? De que todo punto que está en E, cuya distancia AP es menor que delta en el espacio métrico E, su valor absoluto, su imagen de valor absoluto, su imagen, valor absoluto de esa imagen, es mayor que cero. Por lo tanto, G es distinto de cero.
evaluado en X, en todos esos puntos X de la bola, ¿no? Entonces no se anula. Así F evaluado, F sobre G está definida por lo menos en la bola, en el espacio métrico E, centrada en P de radio delta. ¿Mm? Ahora, para el límite simplemente ya después es el límite del cociente, es el cociente de los límites, sabemos que existe y ya. Muy bien, de esa manera, cuando el espacio de llegada es la métrica con, perdón, R con la métrica usual, usando lo anterior, la caracterización anterior, es buenísima, ¿no? Ya, es muy bacana, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Entonces, a continuación, se va a caracterizar la continuidad a partir del concepto de límite. Límite de función, ¿no? Como lo vimos en cálculo diferencial, ¿no? Por ahora, la, la definición se dio con bolas abiertas, ¿no? Y dos caracterizaciones. Imagen inversa de un abierto es un abierto. Y con sucesiones en el espacio de partida que tiene, obviamente, automáticamente por F una sucesión en el espacio de llegada. Caracterizamos la continuidad de esa manera. Pero no hemos dado la caracterización que vimos en cálculo diferencial y era que el límite cuando X tiende a P de F de X era igual a F de qué? De P. Esta no la hemos visto. No, la próxima clase. Esa caracterización no la hemos hecho. Vamos para la próxima clase.